Muy buenos días, estudiante de la Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán y Valle. Estamos con la sección HB, que hace tiempo no hacíamos clases virtuales, del primer día de clase que tuvimos hasta hoy día, por una cuestión de que siempre tenemos pues cositas por hacer, ¿no? Muy bien, pues chicos, bienvenidos. Hoy día vamos a ver un tema muy interesante que es la reproducción. Reproducción el tema de biología. ¿Y por qué este tema es tan importante para nosotros? Para nosotros que vamos a ser licenciados en educación, en su caso, profesores de inglés, alemán, hasta donde yo sé, alemán, ¿no? Ustedes van a editar a la gente de la Open Line, o la Open Line, ¿no? O sea, que significa la alta alcurnia, ¿no? Entonces, ¿para qué es importante para un licenciado en educación? En principio, siempre vamos a tener nosotros como a veces un rol que es de tutoría. No sé si ustedes se recordarán, cuando estaban en colegio, ustedes tenían un tutor, ¿no? Un tutor que iba a su clase y les enseñaba cuestiones de tutoría. Inclusive creo que en la universidad también tiene un tutor. Entonces, hay alguien, un profesor ahí que les enseña una cuestión de orientación, ¿no? Ese profesor no necesariamente es un profesor, pues, titulado en tutoría, puede ser un profesor, pues, que a veces es de educación física, a veces es de arte, a veces es de ciencias, a veces es de idiomas, de inglés, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es una tarea que todos los licenciados en educación estamos capacitados para hacer esa labor de tutoría. Y en ese curso o área de tutoría, o llamados en algunos países como orientación bienestar educando, como mentoría, como etcétera, etcétera, en ese curso a veces tocan unos temas que a veces pues nos escarapelan los pelos, como en este caso cosas relacionadas a la reproducción, por ejemplo, embarazo en adolescentes. ¿Y por qué nos tocan esos temas de ese tipo? Porque son problemáticas que tiene nuestro país. Nuestro país, sobre todo Lima, donde nos suscribimos nosotros, tiene una alta población de embarazo adolescente y muchos distritos, unos más que otros, el embarazo pues está un poquito más elevado que otros, ¿no? Y también tenemos problemas, digamos, de ese índole, también pues los tratos más altos, como vamos a decir Miraflores, ¿no? La Molina, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto es un tema que de todas maneras vamos a estar relacionados. Hola Pedrito, bienvenido Pedro, a Josué López Rueda, bienvenido al aula. No te olvides marcar tu asistencia, marca las de semana 10 y la semana 11 con la fecha de hoy día. Bien, muy bien, continúa. Este tema es por eso que es muy importante para nosotros, ¿no? Y lo segundo, es y que no es menos importante, es el bienestar nuestro. ¿Por qué? Porque muchos problemas de salud, aunque no crean, están relacionados a la reproducción. Ustedes seguramente habrán escuchado el tema de infertilidad. Hay mujeres que por más intento que hacen, no pueden tener hijos y es toda una desgracia para ellas que quieren cumplir el sueño de ser mamá. Y vieran cuántas personas madres que intentan ser madres no pueden, inclusive pagan una cantidad enorme, sobre todo si son de gente de dinero, para tener hijos, pagan 10.000, 20.000, 30.000, y cuando no pueden, pues lo único que les queda es la adopción de a veces de una persona, ¿no? Entonces, ese tema, aunque no lo crean, no es un tema, digamos, fácil de abordar.
y sobre todo en docencia, donde los ojos de la sociedad nos miran. ¿Por qué? Porque ha habido pues profesores que un poquito se han desviado de su vínculo de profesor y han tenido un contacto no muy sano con algunas estudiantes o algunos estudiantes, ¿no? No solamente en este país, sino a nivel del mundo, donde algunos profesores pues han cruzado esa barrera, vamos a decir que a veces debe haber entre profesor y estudiante, y pues se han juntado y han generado problemitas, ¿no? Y es por eso que los padres de familia nos miran, pues, cuando tocamos este tema, porque ya se les alienta las alarmas, y pues inmediatamente, con justa razón, o a veces no tan justa, a veces malinterpretan lo que los profesores dicen a los estudiantes y viene en nuestro castigo, ¿no? Y en nuestra docencia, sobre todo en colegio, en secundaria, los padres de familia pues están ahí perennes a lo que digamos o no digamos a los estudiantes, sobre todo los que tienen creencias religiosas muy estrictas y que no nos permite hablar este tema con total naturalidad, porque la reproducción es un hecho natural, es algo que así nacemos, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿No? O sea, no existe una cigüeña, lamentablemente, las cosas ocurren de una forma diferente y por lo tanto, a veces los estudiantes, debido a que nadie les dice las cosas tal como son, a veces los consejitos eh, que no lo recibió del parte del profesor lo hace del amigo, de la amiga, de los medios de televisión, los medios de revistas, etcétera, etcétera. Y debido a eso, digamos así, esos estudiantes pues toman malas decisiones y a veces empiezan su embarazo por no saber o sabiendo a una temprana edad. Y eso, como vamos a ver luego, a veces causa problemas, ¿eh? No solamente emocionales, sino también problemas económicos, también problemas de salud, que es lo que más nos vamos a enfocar el día de hoy. Por lo tanto, este es un tema muy importante para nosotros, sobre los licenciados en educación, porque tenemos que saber qué decirle a los estudiantes cuando nos pregunten temas, de acuerdo a la edad, de acuerdo al colegio que estamos y sobre todo tener en cuenta su reglamento interno que está asociado a su PCI y a su PI. ¿Por qué? Porque va a haber en el PI, que es el proyecto educativo institucional, por ejemplo, problemas que tiene la sociedad. Hay un tema, va a ser este embarazo adolescente. Entonces, ese tema de embarazo adolescente, que es un tema, va a ir a, como una especie de temática que todos los profesores tienen que tratar, así seas del área de ciencia o no lo seas del área de ciencia, y tienes que tratar ese tema a los estudiantes. Tú cómo lo trates, va a depender de tu desempeño didáctico, de tú cómo lo digas, ¿no? Entonces aquí te vamos a dar la ciencia tal como es y ya tú verás cómo tú lo adaptas a esas edades, a esas circunstancias que se estén dando. Perfectamente, teniendo en cuenta eso, vamos a tratar este tema, ¿no? Entonces, esperamos pues que les guste y que no los aburra y si tienen algunas preguntas, ustedes ya saben, con total confianza, preguntarme, que ustedes me he dado cuenta de HB, que lo bueno que tienen es que siempre preguntan, ¿no? No se quedan con las dudas, no se quedan con las interrogantes, y si tienen algún problema, pues me lo dicen, y con tal confianza, pues porque es bueno eso, un estudiante universitario a su nivel de primer ciclo, que ya conforme van subiendo, ya pues van teniendo más cancha, más experiencia, y por lo tanto ya, ¿no? Son más expertos, ¿no? Entonces, en ese sentido. Entonces, vamos a empezar teniendo esta diapositiva que no sé por qué se ha quedado paralizado. Vamos, ahorita vamos a... ¿Ya? Miren, como pueden ver, vamos a ver el fundamento de por qué nos reproducimos desde un punto de vista celular.
este caso, la formación de gametos, que es la formación del espermatozoide y óvulo. Acá, como pueden ver, es un GIF muy chistoso de un espermatozoide, ¿no? Una rosita queriendo entrar a un óvulo, ¿no? Y el óvulo le abre la puertita y ingresa, ¿no? ¿Qué tan cierto es eso de que el primer espermatozoide es el que ingresa, que es el que espermatozoide, el óvulo selecciona al espermatozoide, le dice quién va a entrar o no? Vamos a hablar sobre eso también. Y cuántos espermatozoides el ser humano produce y para ser considerado infértil, no fértil, también vamos a hablar de eso, también de la menstruación, de esa, cuando termina, cuántos óvulos debe tener una mujer, y algunos problemas que puede haber, por ejemplo, los quistes del ovario y otros que pueden impedir que esto se dé de una manera correcta. Y también vamos a hablar de los famosos anticonceptivos. En este caso, cuándo se debe tomar, para qué se debe tomar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un curso que trata de tener todo, ¿eh? Y también vamos a hablar de algunas cosas sexuales que son muy importantes en la reproducción humana, porque si a veces no se da esto, a veces la reproducción falla. Entonces, también estas cosas son muy interesantes. Entonces, ese aspecto. Y luego bien, vamos a hablar del embarazo, que es la siguiente etapa de la fecundación, que es 9 meses, imagínense, 9 meses, ¿no? Normales, en la que el gestante está ahí. Entonces, vamos a hablar de las etapas, qué etapas hay en el embarazo, qué toma y qué más tiene si la mamá o el varón también alguna participación tiene durante ese embarazo. También va a la reproducción. La palabra reproducción viene del latín, ¿no? Como ustedes saben, el latín es el idioma que salió de Grecia, ¿no? Y del latín han salido derivados como el español bueno, también el portugués, por ahí también viene el inglés, y bueno, entonces como por ahí el latín tiene sus distintos italiano, por ahí, entonces el latín pues ha sido como lengua madre, vamos a decir así, de todos estos idiomas que luego surgieron y prevalecieron hoy en día, ¿no? El latín se utilizaba porque era como el inglés hoy día, que era el lenguaje del, conocido, donde se tiene que dar el conocimiento humano, porque era, como decir, el lenguaje culto, ¿no? Entonces, el latín por eso que se utilizó para poder expresar esto que era la reproducción, ¿no? De latín significa re, que significa volver a, por ejemplo, rebobinar, volver a bobinar, reaparecer, volver a aparecer, reanimar, volver a animar. Entonces, re significa volver a. Entonces, si tú apareces otra vuelta con tu ex, pones re-ex, ¿no? Volviste con tu ex. Volver a. ¿Estamos? Eso significa re. Y del verbo pro, que significa hacia adelante. Por ejemplo, proverbio, que está adelante el verbo, ¿no? Entonces, o pronombre, adelante el nombre. ¿Ah? Pro significa hacia adelante. Por ejemplo, ustedes han visto, por ejemplo, próceres, adelante del seres. ¿Ah? Entonces, ese nombre pro significa hacia adelante. ¿Eh? Y del verbo dicere, la C y la E es una seche, hablando como guturalmente, es dicere, que significa dirigir, ¿está bien? Por lo tanto, si uno utiliza la etimología tal como está, significa prolongar algo, hacerlo crecer o desarrollar. ¿Qué va a hacerlo crecer o desarrollar? Obviamente, en nuestro caso, un nuevo ser vivo. Un nuevo ser vivo que va a surgir producto de una reproducción celular dentro de nuestro cuerpo. No se roba nuestras células. Tiene su propia célula y de la cual va a elaborar un nuevo individuo. ¿Está bien? Eso significa la reproducción. Es una función
que realizan todos los seres vivos. ¿Por qué? Recordemos que cuando vimos las características de las características de los seres vivos, cuando vimos la célula, ¿por qué la célula era un ser vivo? Habíamos visto un montón de características. Y una de las características principales era la reproducción. Es una característica, o sea que necesariamente un ser vivo se tiene que reproducir. Pero es una función que producen los seres vivos que difiere de otra porque no es vital. ¿Qué significa que no es vital? Pues que si tú por A o B no tienes hijito, me dejo entender, ya seas porque eres infértil, ya sea porque quieres ser una mujer soltera, un hombre soltero, etcétera, etcétera, pues por eso no te vas a morir. O sea, por tener hijos nadie se muere. No es como la alimentación o la respiración. Si tú no respiras o si tú no comes, pues puedes fallecer. No, acá no. Entonces, no es vital. Pero es vital para la especie. O sea, no es vital para el individuo, o sea, a mí como persona, pero sí para la especie. ¿Por qué es vital para la especie? Supongamos aquí un momentito, supongamos que todas las mujeres del planeta entero se hayan hartado de los hombres. Dice, todos los hombres, así como Camila dice, ¿no? Todos los hombres mienten, engañan, por lo tanto yo cierro mi corazoncito y no le doy ventana a ningún chico, por más tatuaje en el cuello tenga, no me interesa, no le abro el corazón a nadie y por lo tanto ningún hombre se va a reproducir conmigo. Y los hombres, fuchi, fuchi, fuera, fuera, largo. ¿No? Y por lo tanto, ningún hombre se reproduce. Imagínate qué pasaría con nuestra especie. Inmediatamente, ¿qué ocurriría? A ver, dígame, ¿qué ocurriría con nuestra especie a La largo plazo si extinción, ningún profe. hombre y una mujer se reproduce? ¿Cómo? Extinción. Muy bien, Camilita, la extinción, nos extinguimos como especie, porque ya no va a haber hijitos, ¿sí o no? ¿Ah? Ya no va a haber Camilitas en el futuro, y Camilita no va a tener un hijito Camilita uno, Camilita 2, ya no, pues. Entonces, eso es lo que va a ocurrir, y eso es lo que ha ocurrido con las especies. Por ejemplo, el pájaro dodo. El pájaro dodo, justamente debido a eso, y también porque el ser humano mucho lo mataba, desapareció de nuestra tierra. Hay muchas especies que, por ejemplo, es difícil reproducirlo. Ustedes saben, bueno, si al próximo ciclo les enseño ecología, si es que les enseño ecología, que es puro viaje, vamos a ir al Parque de Leyendas y van a ver, por si acaso vayan también, hay gorilas que están exhibiendo en el parque de Huachipa, vayan, por 10 soles creo que está la entrada, con su novio si quieren vayan, porque antes que se vean los gorilas, bueno, al menos dos gorilas están exhibiendo, y bueno, van a ver que hay especies que dice peligro de extinción, por ejemplo, el leopardo blanco, por ejemplo. ¿Por qué Michi se está en peligro de extinción? Porque una de las cosas de ese leopardo blanco es que es un leopardo especial. ¿Por qué? Porque así nomás no quiere reproducirse. Es como la amiga o el amigo que dice, ay no, con ese no, ay no, con el otro no, ay no, con ese está muy feo, ese está muy chato, ese está muy bajo, y así, para así exquisita, ¿no? Así como que, ay no, no me toquen, ay no, ¿no? Entonces nos han visto así, igualito es ese león, es ese leopardo, ¿no? Y por lo tanto, no se reproduce y por lo tanto su especie está en peligro de extinción y está por desaparecer. Y dentro de poco ya no vamos a ver ese leopardo. ¿Ah? Es por eso. Entonces, por eso la reproducción es vital para la especie. ¿Mm? Requiere la participación, dime Camilita. Profesor, pero no quiere, o sea, él es selectivo con las hembras, pero no hay más hembras. Bueno, en ese del leopardo, estamos hablando, en este caso, igual que nuestra especie, que las hembras seleccionan. O sea, O sea, al pero son igual las que, hembras las que seleccionan. exacto, exacto, Ah, ya, ya. igual que Yo nosotros. pensé Y que es eran por los eso que, machos. no, no.
Al menos ese leopardo blanco, no. Al menos ese leopardo Oh, blanco que estamos hablando, no, no. aquí Igual que protejo. nosotros, claro. En otras especies, pues, es diferente. Ustedes han visto que inclusive hay un macho alfa que se reproduce con todas las hembras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada especie es distinta, ¿no? Entonces, pero lo que existe una selección. ¿Qué significa? En nuestro caso, por ejemplo, la selección, ¿qué significa? Enamoramiento. Cuando tú te enamoras de alguien, supongamos, te enamoraste del chico de tatuaje en el cuello. ¿Por qué? Porque ese chico de tatuaje en el cuello tuvo algunos poderes mentales contigo. Entonces, ese chico de tatuaje en el cuello, no sé, quizás es muy rubio, quizás tiene ojos azules, su cabello es rubio, corazoncito, y por lo tanto te atrajo a ti, más su tatuaje en el cuello, se hizo que tus alarmas de tu selección lo seleccionaran. Así te engañe, no importa, no interesa, lo seleccionaste, ¿no? Entonces, implica eso. El enamoramiento implica una selección, ¿no? Y implica, por lo tanto, un apareamiento posiblemente con él. Entonces, y ya está, ¿no? Entonces, eso puede ocurrir, ¿no? Requiere la participación de organismos. ¿Qué significa? Requiere la participación de organismo y organismo, que puede ser uno solo, por ejemplo, la célula de nuestra piel. Nuestra piel, por mitosis, la célula madre se divide en dos células iguales. Una célula en dos células iguales. Una célula en dos células iguales. Por lo tanto, estamos hablando de una reproducción asexual, pero es de una célula. Por lo tanto, hablamos de un solo organismo. Pues hablamos de organismo, uno solo, ¿no? Otro ejemplo es el maíz. El maíz, si bien es cierto, puede reproducirse con otros maíces, pero también el maíz en la parte de arriba tiene su reproducción masculina y ese choclito que tú te ibas a comer eran en realidad flores. Antes el choclito eran flores femeninas al cual recibía el polen. ¿Cuál polen podía recibir? El de arriba. Ese polen de arriba, de ese de primerito, sube y baja al polen que está aquí y por lo tanto, lo fecunda, o sea, lo autofecunda. O sea, ¿qué significa? Se puede reproducir consigo mismo se puede reproducir. Por lo tanto, digamos así, es una autofecundación. Se llama también participación de un solo organismo. ¿Está bien? Entonces, eso ocurre en uno solo. Ahora, organismos también, porque claro, puede ser dos, puede ser tres, puede ser cuatro, puede ser cinco, puede ser seis, puede ser siete, puede ser ocho, o sea, dependiendo. Por ejemplo, hay especies que a la hembra varios machos la fecundan y en un solo embarazo tienen un montón de crías que son de diferentes papás. En una sola camada tienen diferentes padres ahí. Entonces, hay especies así. Entonces, por eso que decimos de organismos diferentes, progenitores. O sea, progenitores pueden ser variados, ¿está bien? Para formar uno, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos un solo hijo, o más organismos. A veces pueden tener dos, tres, cuatro crías, cinco crías, seis crías, ocho, 10, etcétera, etcétera, dependiendo. Semejantes a ellos. ¿Qué significa semejantes? Que tenemos un parecido, pero no somos iguales. Iguales como una clonación, no, nos parecemos. Eso significa la reproducción. Seguimos. Existen dos tipos de reproducción. Una reproducción que decimos que es asexual. Recordemos que la reproducción asexual es aquella que no tiene sexo. ¿Por qué? Porque hablamos que es una célula solita, con su soledad. Ella solita se parte a la mitad, si es una fisión celular, y por lo tanto, genera dos células idénticas, ¿no? Genéticamente iguales, pero quizás fisiológicamente diferentes
o citoplasmáticamente quizás diferentes, ¿no? Entonces, eso implica una reproducción asexual de tipo de fisión celular. Por ejemplo, algunas bacterias o la mayoría de bacterias se reproduce de esa forma. También tenemos la reproducción por gemación, que ahorita lo vamos a ver en qué consiste la gemación, que es por yemas, la reproducción por esporulación, la reproducción vegetativa, que vamos a ver que es cómo hace la papita, la poliembrionía, que es varios embriones en un solo embrión, la partenogénesis, que lo hacen las abejitas, y la apomixis también. Y también vamos a hablar un poco de la mitosis, que también es un tipo de reproducción asexual, que a veces es fundamento para que se dé algunos de estos tipos de reproducción que estamos viendo acá. ¿Está bien? Entonces, la reproducción sexual, en cambio, requiere necesariamente de dos gametos diferentes, uno masculino y otro femenino. A ese masculino le podemos llamar espermatozoide, le podemos llamar polen, le podemos llamar, no sé, espermátide, etcétera, etcétera. Ese gameto masculino generalmente ingresa al gameto femenino, generalmente. Hay especies bien raritas que en cambio el gameto femenino ingresa al gameto masculino. Es raritos algunos, pero la mayoría es al revés. Esa reproducción implica una fecundación. ¿Qué es eso? El ingreso del espermatozoide al óvulo. A eso se llama fecundación. Esa fecundación puede ser interna, en el caso, por ejemplo, nuestro, es una fecundación interna. ¿Por qué? Porque toda etapa del embarazo ocurre dentro de la mujer, ¿no es cierto? Por eso se llama interno. Y aparte, la cópula, que es el ingreso del pene en la vagina, ocurre dentro de la mujer. Pues, de modo que va a salir afuera, ¿no? Entonces, eso significa interno, una fecundación interna. ¿Estamos? Y para la formación de esos gametos, espermatozoide y óvulo, requiere necesariamente de la meiosis. La meiosis hace que la célula reduzca su número de cromosomas, ¿estamos? Porque la gametogénesis, el fundamento para tener justamente gametos, ya sea espermatozoides y óvulo, requiere la meiosis. Esa meiosis hace reducir el número de cromosomas de 46, en nuestro caso, a 23, que es lo que generalmente tienen estos óvulos, espermatozoide y óvulo, ¿no? Entonces, esa fecundación necesariamente requiere la meiosis. Por lo tanto, esa fecundación puede ser interna, pero también puede ser externa. Hay especies, algunas especies que son algunos anfibios, otras ranas, inclusive algunos peces, que su fecundación ocurre así. El machito bota su espermatozoide afuera, en este caso el medio ambiente, que se refiere al agua, y la hembrita también bota sus óvulos afuera. Entonces, afuera, el espermatozoide y el óvulo se encuentran y sale un nuevo individuo. A eso se llama externa. O sea, ellos ni siquiera se conocen, ni siquiera se han visto, pero ahí se reproduce. A veces sí, porque hacen la cópula, o sea, se sube uno encima del otro, pero toda la fecundación lo hacen afuera, no lo hacen adentro. Entonces, eso también se llama externa. ¿Está bien? ¿Sí? Y la reproducción, lo que da cabida o da pie es a la evolución, o lo que contribuye hacia la evolución. Por lo tanto, vamos a decir así, una persona que no se reproduce no contribuye tanto a la evolución. Si tú ves a un sacerdote o a una monjita o a tu tía solterona, o a la chica que para diciendo no a todo porque es asquienta, o al chico que para diciendo no a todo que es asquiento, no contribuye a la evolución desde un punto de vista genético.
porque sus genes no quedan a la próxima generación. Se lo guardó él solito y murió él solito con eso. No pasó a la próxima generación. A eso estamos refiriendo con el favorecimiento a la evolución. Por lo tanto, la reproducción es necesaria para nuestra especie. ¿Bien? Y todo empieza con la mitosis. La mitosis es un tipo de reproducción asexual. ¿Por qué es asexual? Porque de una sola célula salen dos células genéticamente idénticas. Ojo, genéticamente idénticas. Quizás fisiológicamente diferentes, esa es otra historia, pero genéticamente iguales, porque los mismos genes en ambos tienen la misma cantidad. A eso significa reproducción mitótica. La mitosis, como pueden ver en este GIF, que está muy bonito, esta vez pues no tenemos el problema del proyector, ¿no? Que en la universidad nos dan el proyector más desarrollado que existe en el planeta, en 4K, y por lo tanto a veces los GIF no se pueden ver, ¿no? Pero aquí sí pues tenemos una buena computadora en su caso, o quizás un buen celular, quizás posiblemente, donde pueden ver mejor sus gestos, ¿no? Aquí un poquito de la interfaz de la mujer, de la interfase, para que ustedes entiendan los procesos de la mitosis. Eh, en la mitosis pasa por dos grandes superfases. Uno le llamamos la interfase y el otro la fase mitótica. Como podemos, la interfase es prácticamente, como pueden ver, 3/4 de toda la reproducción celular. Vamos a imaginar que esto es como una pizza, que yo lo divido en 4 partes, entonces la interfase vendría a ser las 3/4 partes, o mejor dicho, el 75%. El 75% de la reproducción sexual es gobernada por la interfase. Por lo tanto, es la que mayor tiempo ocurre. Para que ustedes vean, si contabilizamos las horas, 12 horas, más 8 horas, más 4 horas, vamos a tener un máximo de periodo de 24 horas, que implica que prácticamente casi todo un día es que ocurre la interfaz. Por lo tanto, es el máximo periodo. ¿Qué ocurre en ese máximo periodo antes de darse la mitosis? La mitosis conocida como profase, como metafase, como anafase, como telofase, como citocinesis. ¿Qué ocurre antes, en ese periodo de la interfaz? Ocurre una cosa bien interesante. Primero, las células empiezan a, digamos, a, a formar mayor cantidad de proteínas para formar la cromatina que va a formar luego los cromosomas. ¿Está bien? Esa fase se llama la fase G1, donde antiguamente se pensaba que era la fase que no ocurría nada, pero sí ocurre cosas. Ahorita vamos a explicar uno por uno cada fase. Pero primero pensemos en eso. La fase S, la fase donde la razón principal de por qué los seres vivos se reproducen ocurre. ¿Qué ocurre? ¿Por qué todos los seres vivos se reproducen? ¿Porque Dios te lo dijo? No, es porque el ADN se replica. ¿Qué significa replicar? Que saca copias de sí mismos. O sea, un solo ADN, de una sola hebra de ADN sale 2 hebras, debido obviamente a toda una reacción de enzimas, pero eso es lo que ocurre. Por lo tanto, de una sola hebra salen 2. ¿Y para qué existen estas 2? Para que recuerden, para que vaya a 2 células hijas. Una va a una y luego la otra. Esa es la razón principal de por qué, digamos, nuestras células de nuestra piel se reproducen. Porque se activan, digamos, los genes de la reproducción en nuestro caso, que son los genes del amor. ¿Por qué ocurre eso? Por esta replicación del ADN.
Ya, cuando veamos genética, vamos a ver dónde se ubican estos genes del I love you, ¿no? que es normal, por la cual la razón principal de por qué a veces digamos, se activa nuestro sistema neuronal, en este caso, eh, que hace posible que exista nuestro sistema límbico, en nuestro caso, que hace posible el enamoramiento, ¿no? Entonces, todo eso tiene una orden genética. Hay genes que te dicen, oye, tú vas a formar el sistema límbico, el cual va a permitir que esta persona se enamore. Entonces, esos genes que están dentro de un cromosoma específico, en el caso de nosotros, se van a replicar también aquí, en esta fase llamada S, que es la fase de replicación del ADN. Luego, una vez replicado, ya no va a ser 2N, sino va a tener mayor cantidad de, de ADN, 4Ns, las cuales van a dividirse en 2N, 2N en la citoquinesis. ¿Está bien? Pero eso es lo que ocurre en la fase mitótica. Para ser más específicos, vamos a hacer pasito a pasito, tum, tum. Vamos a empezar por la fase G0. G0 es ante la G1. ¿Por qué no le había dicho antes? Para que más o menos no se complicaran con tantos Gs. Entonces, analizamos la fase G0. La fase G0 es donde la fase no entra nunca en mitosis y la célula está quieta. En pocas palabras, la célula no le pasa nada. La célula es una célula madre inactiva. ¿Está bien? Por eso se llama cero. Está sin hacer ni michi. Eso se llama fase G0. Fase G1 ya es la primera fase. ¿Qué ocurre ahí? Es una síntesis de proteínas. ¿Para qué es esa proteína? Recordemos, para generar, ¿qué cosa? En el caso de los cromosomas, las proteínas que van a formar la cromatina. Y también proteínas que van a servir a la célula para poder crecer. Para que crezca, ¿para qué va a crecer? Para poder dividirse entre dos. ¿De dónde va a sacar esas proteínas? De la alimentación de la célula. Por eso la célula tiene que alimentarse para generar sus propias proteínas. También genera sus proteínas debido a la transcripción del ADN con el ARN. Entonces, tiene formas de cómo sintetizar. ¿Y eso qué hace? Que aumente de tamaño la célula. Célula que era pequeñita, en estado inactivo, cuando se empieza a reproducir, empieza a crecer. Empieza a crecer. ¿Está bien? Y no solamente crece en tamaño, sino también otras organelas se empiezan a duplicar. ¿Qué significa? Si había, supongamos, por ahí una vacuola, hay dos. Si había una mitocondria, hay dos, aunque ustedes saben que la mitocondria tiene su propio ritmo de reproducción, pero para que ustedes me entiendan, ¿no? Y así sucesivamente. Después ocurre la fase S, donde ocurre la replicación del ADN. ¿Qué implica la replicación del ADN? Como estaba diciendo, que el ADN saca una copia igualita en ambas. Saca una copia. ¿Está bien? Y hace una síntesis de histonas. Recordemos qué cosas son las histonas. Las histonas son las que fabrican la cromatina para la formación del cromosoma. Esas son las histonas. ¿Está bien? Entonces, ahí ocurre eso, ya se sintetiza. Eso que había fabricado las proteínas, acá en G1, se sintetiza en la fase S para formar ya la cromatina, que va, vamos a decir, envolver a ese ADN que se está replicando para formar la cromatina necesaria para luego formar el cromosoma. ¿Está bien? Esa fase S, en la fase G2, lo que hace es transcribir y traducir los genes que codifican las proteínas necesarias para la división. Y aquí ocurre una cosa muy interesante. Los centriolos, que
lo que van a servir es para jalar a los cromosomas, se duplican. O sea, no hay uno solo, sino dos. Y también ya las otras organelas ya prácticamente ya están empezando a duplicarse, ya con más aceleramiento que otras. Y luego en la fase mitótica ya pues ocurre una duplicación de todo y por lo tanto hay una división que al final llamaremos celular, que va a convertirse en una célula hija, la cual va a pasar por otra mitosis y así sucesivamente. Es la razón por la cual, por ejemplo, tenemos una reposición de piel. ¿Por qué tenemos una reposición de piel? Seguramente más de uno se ha golpeado, se ha arañado, se ha cortado su pielcita, ha visto que luego de un tiempo esa pielcita como que vuelve a su estado normal debido a esa mitosis. Muy bien, ¿estamos? Eh, Todo empieza con esta célula madre. Acá he dibujado esta célula madre, que como pueden ver tiene ya sus dos centriolos en la parte de acá arriba. He hecho mi mejor dibujo. ¿Ah? Acá estamos suponiendo que esta célula madre tiene 4 cromosomas, como pueden ver, 2 cromosomas homólogos idénticos, el A y el A. ¿Por qué decimos cromosomas homólogos? Porque tienen la misma forma. No sé si pueden ver que es diferente a la B, ¿no? Este cromosoma se llama cromosoma metacéntrico. Acuérdense de eso. ¿Por qué metacéntrico? Porque los bracitos, no sé si pueden ver los bracitos de este cromosoma, son prácticamente parecidos entre sí en tamaño. Por lo tanto, son cromosomas metacéntricos, cromosomas homólogos, porque son prácticamente iguales en ambos, ¿no es cierto? Aquí este es otro cromosoma, este es cromosoma acrocéntrico, que lo vamos a ver cuando veamos genética, qué cromosomas existen. Y aquí, como podemos ver, una parte de los bracitos de arriba no lo tiene, por eso se llama acrocéntrico. A significa sin bracito arribita. ¿Está bien? Muy bien. Y están unidos a este centrómero. Centrómero es ese puntito que está uniendo a los bracitos. En este caso, no une a nadie, sino unos telómeros, que luego lo veremos para qué sirve. Muy bien, empezamos con la profase 1. Miren la fase de la célula madre. ¿Está bien? Esto cuando acaba la interfase, ya se duplicó, ya se replicó el ADN, etcétera, etcétera. Ya inclusive los cromosomas se formaron, todo eso ocurrió. ¿Y qué pasa en la profase? Miren la profase, ¿qué pasa aquí? No sé si pueden ver. El núcleo, no sé si lo ven raro, como unos puntitos suspensivos. ¿Por qué está así? Porque el núcleo se está rompiendo. O sea, en la profase lo que ocurre es que el, vamos a decir así, el núcleo se rompe o empieza a romperse. Se rompe totalmente para que el cromosoma esté, que estaba desordenado, aquí, empieza a ser jalado por los centriolos. Y lo jala, ¿cuándo? En la metafase. En la metafase va a ocurrir que los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial, uno encima del otro, sino que aquí no me ha salido tan bien el dibujo, pues uno encima del otro, ¿eh? Y se ubican al medio, generalmente, gracias a que el centriolo pone estos centrómeros, no sé si pueden ver, pone a los centrómeros un uso. Este se llama el uso acromático. Este uso acromático se une al centrómero, al punto medio, y lo ubica en el plano ecuatorial. ¿Qué ocurre luego de la metafase? Estos cromosomas que estaban ubicados en el plano ecuatorial son jalados. A esos que son jalados se llama anafase. ¿Pero qué se jala? Ya no el cromosoma. No. Se jala los cromosomas en la parte de arriba. No sé si podemos ver. ¿Sí?
Y por lo tanto, aquí se queda como vamos a decir así, en la parte ecuatorial de la anafase. Y empieza la división celular. Esta división celular, cuando ya atraviesa el citoplasma, a eso se llama telofase. Una vez que esta telofase termina, es cuando en realidad se han separado las células en ambas y se ha reconstituido otra vuelta en núcleo. Aquí a esta fase se le llama la citocinesis. Estas células hijas, como pueden ver, son genéticamente iguales entre sí y también son genéticamente iguales a la célula madre que vimos al inicio. ¿Por qué? Porque la mitosis no ha disminuido el número de cromosomas. Lo único que ha hecho es tenerlas del mismo tamaño, del mismo número. Y lo único que ha hecho es disminuir quizás el tamaño de las células, porque estas células hijas generalmente son tamaños más pequeños que las células madre. ¿Sí? Eso implica la mitosis. A diferencia de la meiosis existe una reducción de cromosomas. No sé si podemos ver aquí. Miren, de 4 cromosomas salen apenas 2. Ha habido una reducción. Aquí no. Aquí los 4 cromosomas que tenía la mamá se mantienen. Aquí no. En la meiosis, de estos 4, solo 2. Entonces, ha habido una reducción. Esa reducción hace posible que existan los gametos. ¿Qué nichis son los gametos? El espermatozoide y el óvulo. Eso se llaman los gametos en nuestro caso. O el polen, en caso de las plantitas, y también su ovulito, también. Entonces, en ese caso, las cosas son diferentes. Muy bien, ¿está bien? Vamos a hablar de la meiosis. Vamos a suponer que tenemos un espermatozoide, atención a estas letritas, con estos cromosomas. Cromosoma A mayúscula y cromosoma B minúscula. ¿Está bien? Es simplemente para explicar esto. Obviamente es un gameto haploide, como podemos ver, es haploide porque tiene la mitad de los cromosomas. Si teníamos 46, en haploidía tenemos 23. Aquí no hay 23 cromosomas, porque poner 23 cromosomas me daría una eternidad, ¿no? Estamos poniendo solamente 2, para que usted me entienda, ¿no? Vamos a suponer que sea de esos, el primer, uno de los tantos cromosomas que existen, ¿no? Bueno, como pueden ver, acá no está en pares ordenados, está en igualito el óvulo. Miremos acá, la misma historia, A minúscula y B mayúscula. Eso es para decir que este es cromosoma de la mamá y este es cromosoma del papá, el de A mayúscula. El de B minúscula, cromosoma del papá, y el de B mayúscula, cromosoma de la mamá, para que ustedes me entiendan, ¿ya? Entonces, estos dos se unen y esos cromosomas del papá y de la mamá se juntan. No sé si pueden ver acá, el A mayúscula con el A minúscula. ¿Por qué nosotros tenemos 46 cromosomas? Porque un cromosoma vino del papá y otro cromosoma vino de la mamá. ¿Se entendió? A eso se llama diploide cuando este espermatozoide ingresa al óvulo, la primera célula en la cual ya tú estás en el embarazo, en la etapa del embarazo, porque aquí ya empezó el embarazo, se llama cigoto. ¿Ya? Este cigoto dura un día.
Para eso sirve la bendita pastilla del día siguiente. La bendita pastilla del día siguiente sirve para matar a este cigoto. A este cigoto le dice, tú no vas. Chau. Fa. Impide que esto se dé. Eso se llama el cigoto. Impide también la singamia. ¿Qué significa la singamia? Que intercambiemos genes. En este caso, mi gen de ojos azules con tu ojo negrito. ¿Se entendió? Para eso sirve la bendita pastilla al día siguiente. ¿Estamos? Pero estamos hablando de del embarazo, que luego lo veremos con mayor detalle. Pero ese cigoto, como pueden ver, es un cigoto diploide. ¿De dónde salió? Otra vuelta del espermatozoide que fecunda al óvulo, en nuestro caso. ¿Está bien? Este diagrama del árbol lo vamos a guardar para más adelante, pero este diagrama del árbol explica bastante mi, la meiosis en la metafase, ¿está bien? Esta de aquí explica en la metafase cómo se origina esta etapa. Vamos a explicar un poquito la meiosis. La primera fase que empieza es la profase 1. En la profase 1, ¿qué ocurre en la meiosis? Ocurre 5 etapas. ¿Está bien? Yo les he puesto las letritas que hemos utilizado para saber de dónde vienen esas letritas, que son de la mamá o son del papá. ¿Está bien? En la profase 1, esas etapas se llaman así. Primero se llama leptoteno, la primera etapa. ¿Qué ocurre en el leptoteno? Aquí no hay cromosomas, hay cromatinas. Estas cromatinas, como pueden ver, tanto de papá y de la mamá, están desordenados en todo el núcleo de la célula. ¿Está bien? Están desordenados. ¿Está bien? Ese desordenamiento y esa formación de la cromatina en el leptoteno está así. En el cigoteno, ¿qué ocurre? No sé si podemos ver las cromatinas hermanas, porque recuerden, uno vino del papá y el otro vino de la mamá, en ambos. ¿Por qué está dibujado así? Recordemos, uno es cromosoma metacéntrico y otro es cromosoma acrocéntrico. Ya, pues está dibujado de esa forma. Como podemos ver, uno es más grande y otro más chiquitito, los cromosomas, ¿no? Recordemos, ¿no? Este es el cromosoma metacéntrico, que es grandazo, y este cromosoma acrocéntrico, que es chiquitito. Entonces, este aquí se une con esta cromátida hermana. Ojo, se llama cromátida, no son cromosomas. Recordemos que los cromosomas tienen bracitos ya constituidos, etcétera, etcétera. Aquí solamente es ADN con proteína cubierta, nada más. ¿Está bien? Y aquí, cuando se van a ordenar, a esa etapa se llama cigoteno. ¿Vamos? Aquí estamos. Imaginemos que tenga 46. Los 46 estarían ordenados en 23 pares. Aquí están ordenados en 2 pares, pero aquí estarían ordenados en 23 pares. ¿Está bien? En el paquiteno va a ocurrir una recombinación. ¿Qué significa recombinación? Un intercambio de genes. Aquí va a darse las leyes de Mendel. ¿Qué significa la ley de Mendel? Supongamos mis ojitos de ojos azules con tus ojitos verdes, ¿cuál de ellos, es que obviamente nos apareamos, es el dominante?
Según la ley de Mendel, uno va a ser dominante, el otro va a ser recesivo, etcétera, o codominante, dependiendo, ¿no? A esto significa una recombinación. Esa recombinación se llama crossing over o crossover. Crossing over o crossover. Eso ocurre en el paquiteno. En el paquiteno. En el diproteno, esa recombinación se va a dar a lo largo de todo el, eh, de todo la, de todo el cromosoma y va a generar los quiasmas. Estos quiasmas van a estar alrededor de todos los puntos donde ha habido recombinación. Y esos puntos se llaman quiasmas. ¿Está bien? Luego ocurre que ya ha habido una recombinación, por lo tanto, cada cromosoma tendrá los genes del otro, porque hay un cambio de información genética, y por lo tanto ocurre una diacinesis. Esta diacinesis implica también la división, en este caso, del núcleo celular. Luego ocurre la metafase. ¿Qué ocurre en la metafase? En la metafase, como le estaba diciendo, nos vamos a olvidar del diagrama del árbol. Acá, otra vuelta al diagrama del árbol. Miremos qué ocurre en el diagrama del árbol. Acá tenemos, recordemos, donde vino del cromosoma del papá y donde vino del cromosoma de la mamá. Vamos a suponer que lo vamos a ordenar con los cromosomas B mayúscula y B minúscula, de tal forma que el primer orden que se va a ubicar los cromosomas van a ser así. Un cromosoma del padre, A mayúscula, miremos acá, para recordarnos, A mayúscula, cromosoma del padre, y B mayúscula, cromosoma de la madre. No se olviden esto, ¿eh? A minúscula, cromosoma de la madre, y B minúscula, cromosoma del padre, ¿no? ¿Sí? Entonces, ojo, acá tenemos eso. Cromosoma del padre y de la madre. Cromosoma del padre y de la madre. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que los cromosomas se van a alinear de esta forma. AB, A mayúscula, B minúscula. Esas son posibilidades de cómo los cromosomas se ordenen. Y en el plano ecuatorial, lo que van a hacer es lo siguiente. Miremos, va a haber posibilidades de cómo los cromosomas se ordenen. Va a ser que los cromosomas se ordenen. La primera posibilidad, cromosoma A y cromosoma B mayúscula, que recordemos, cromosoma del padre arriba y cromosoma de la madre arriba. Arriba ubicaditos. Y acá abajito va a estar cromosoma de la madre y cromosoma del padre. ¿No es cierto? Entonces, ahí va a estar así. Esa es la primera posibilidad. La segunda posibilidad es esta, que ha salido de aquí. Primera, segunda. ¿Qué ocurre aquí? Que el cromosoma del padre, mire, todo entero se ha quedado en la parte de arriba, porque recordemos que A mayúscula viene del papá y la B mayúscula viene también del papá. Los dos quedaron acá arribita. Y acá abajito, los cromosomas de la mamá. Entonces, acá arriba serían cromosomas todos del padre y acá abajito todos los cromosomas serían de la madre. Esa sería la segunda posibilidad. Imagínate hacer un diagrama del árbol de 46 cromosomas. Y hacer todas las posibilidades habidas y por haber. Porque cada posibilidad luego se va a convertir en un espermatozoide. Por eso es que los hombres tenemos un montón de espermatozoides, porque son un montón de posibilidades de cómo los cromosomas se ordenan. ¿Ah? Y también las mujeres
porque se forma un óvulo. De ese óvulo, de uno de las tantas posibilidades que se ha ordenado, es el que ha bajado. Entonces, es por eso importante esas posibilidades de cómo quedan los cromosomas. Y de ahí también depende, aquí no vamos a aparecer, al papá, a la mamá, etcétera, etcétera. Entonces, esto aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque esta información es la que va a llevarse el espermatozoide y la que va a llevarse el óvulo, luego va a recombinarse para formar el nuevo individuo. Entonces acá tenemos en anafase las dos posibilidades, ya lo he puesto ahí. Miremos, la primera posibilidad, lo único que hacen los cromosomas es alinearse en la parte superior. Mira aquí, los cromosomas se separan. A diferencia de la metafase, aquí hablamos de cromosomas en la parte ecuatorial, jalados por los embriolos, y que empieza a dividirse, ¿qué cosa? La línea ecuatorial que va a dividir a la célula más o menos a la mitad. Acá están todas las posibilidades. Y en la telofase, no me ha salido bien el gráfico, esto debería unirse, ¿no? Ya empieza la división como tal, el citoplasma se está ya totalmente dividiendo, ¿y qué ocurre? Va a ocurrir la completa división, y a eso se llama la citocinesis, donde los cromosomas se separan unos de otros. Luego ocurre la profase 2. En la profase 2, miren aquí, se empieza a reconstruir el núcleo celular, pero este núcleo celular que ya se empieza, que en realidad se ha generado en la citocinesis 1, en la profase 2, este núcleo celular se empieza otra vuelta a romper para otra vuelta estos cromosomas que han quedado ya partidos, como pueden ver, ya no tenemos 4 cromosomas, en cada uno ha quedado 2, 2, 2, 2, 2, 2, por eso que la meiosis es reduccional, redujo el número de cromosomas. ¿En dónde lo redujo? Recordemos, lo redujo ya en la anafase. O mejor dicho, ya la separación total en la telofase ya están completamente separados, ¿no? Sobre todo en la citocinesis, pero todo empezó en la anafase y en la metafase donde se ordenó. Por lo tanto, si aquí se ordenan mal, supongamos, en vez de estar 2 cromosomas, supongamos, hay 3, hay un problema. Si solamente en 2 cromosomas hay uno, también hay un problema. ¿Por qué? Porque justamente para eso ocurre las personas que tienen síndrome de Down o personas que tienen menor cantidad de cromosomas, por justamente errores. ¿Errores en dónde? En la meiosis. ¿En dónde? En la metafase, en la anafase o en la telofase, dependiendo dónde ocurre. Generalmente pues, estamos hablando de la metafase y anafase, es donde ocurren los errores. ¿Está bien? Entonces, esa profase 2 hace posible, digamos así, la división del núcleo y los cromosomas que se han reducido a la mitad, otra vuelta en la metafase 2 se ordenan, miren, están ordenaditos, en la otra vuelta se ordena en la placa ecuatorial, pero ya no, como pueden ver, en 4, se están dividiendo solamente en 2, 2, 2, porque solamente hay la mitad de los cromosomas separados. Como pueden ver, ya no hay cromosomas homólogos aquí, solamente quedó un solo cromosoma, como podemos ver, ordenado. ¿Eh? Y estos cromosomas que ya no son homólogos, sino que ha quedado uno solito, ya sea del papá o del mamá, luego se separa en cromátidas. Aquí ya no hablamos de cromosomas, hablamos de cromátidas en anafase 2. Como pueden ver, las cromátidas se separaron y se fueron a los polos ecuatoriales. ¿Ah? Luego los polos ecuatoriales, están todas las posibilidades, salen justamente después de la telofase
La citocinesis salen los espermas. En este caso, como pueden ver, los espermatozoides están todas las posibilidades habidas y por haber. En el óvulo va a quedar solamente uno solo. Y eso es el principio justamente de por qué se da la espermatogénesis y la ovogénesis. La espermatogénesis es la forma en cómo se forman los espermatozoides, en el caso de los varones, en el testículo o en los testículos, y la ovogénesis se forman los óvulos en el caso de los ovarios. Entonces, en la espermatogénesis, todo empieza con una célula madre llamada la espermatogonia, que es diploide, por lo tanto tiene 46 cromosomas. 44 que define la estructura del cuerpo, y un cromosoma X y un cromosoma Y. Este par XY es el que define el sexo en el caso de nuestra especie y en el caso de muchas especies. En pocas palabras, ¿a quién le tienes que echar la culpa de que eres mujer, de que tienes hombre? A tu papá, gracias a este X y a este Y. Este XY define el sexo que tú tienes. Si eres varón o si eres mujer. No, no tu sexualidad, no, sino tu sexo, que es diferente. Sexualidad puede ser tu homosexual, bisexual, asexual, amperosexual, lo que tú seas, pero tú solamente debes tener dos sexos, uno XX o XY, en este caso XY. Esta espermatogonia pasa por mitosis, mitosis pasa, luego se convierte en espermatocito primario. Este espermatocito primario, como podemos ver, es un espermatocito que, recordemos, eh, ha surgido por una mitosis. Por lo tanto, tiene el mismo cantidad de cromosomas que la célula madre. Tiene 46 cromosomas. Obviamente, recordemos que una célula madre ha salido dos, lo que el otro dibujo pues ya se sobreentiende, ¿no? Que hay dos espermatocitos primarios, ¿no? Este espermatocito primario va a pasar por una meiosis. Aquí viene la meiosis 1, la que antes habíamos visto. Recordemos, meiosis 1, hablamos de profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, citocinesis. Esa citocinesis genera unas células que llaman profase 2. Esa profase 2 en realidad se conocen como espermatocito secundario. Este espermatocito secundario pasa por una meiosis 2, recordemos, profase 2, metafase 2, anafase 2, todo lo demás, y al terminar en la citocinesis o en la cariocinesis, se va a convertir en espermátidas, que son las células hijas. Esas células hijas luego maduran. ¿Qué significa? Que al principio no tienen ni colita, ni cuello, ni nada, son célulitas nomás. Ese proceso de maduración se llama proceso de diferenciación. ¿Por qué? Porque empieza a diferenciarse partes en estas espermátidas. Estas no se llaman espermatozoides, se llaman espermátidas. Esas espermátidas se convierten luego en espermatozoides. Y empieza a diferenciarse, le empieza a salir la cola, la cabeza, el cuello, etcétera, etcétera. Vamos a saber cuándo, por qué hormonas entran aquí para la diferenciación, cuando veamos la espermatogénesis un poco más al detalle. Estamos haciendo así en forma genérica esta espermatogénesis. La ovogénesis, lo mismo. Viene una célula madre, la ovogonia, que tiene también 46 cromosomas, 44 que definen el cuerpo de la persona, y un par, que es en este caso el XX, que define el sexo femenino, que dicho de paso en su salón es el sexo mayoritario, porque la mayoría son mujercitas, damitas, ¿no es cierto? Entonces, esa mitosis hace posible el espermatocito primario.
ese espermatocito primario, otra vuelta, ovocito primario, perdón, ovocito primario, otra vuelta, es el resultado de una mitosis. Recordemos que esa mitosis hace que tenga 46 cromosomas, ¿no es cierto? Y hay dos, sino que el otro tampoco se dibuja, ¿no? Este ovocito primario pasa por una meiosis 1, que esta meiosis 1 produce, en este caso, una ovocito secundario. Este ovocito secundario, uno de ellos es más grande que el otro. A ese que es más chiquitito en tamaño, tiene la misma cantidad de cromosomas, ojo, los dos se han reducido a la mitad, por lo tanto hay 23 cromosomas en cada uno de ellos. ¿Ah? Uno de ellos es más pequeñito y al ser más pequeñito se le llama primer cuerpo polar. Este primer cuerpo polar, al igualito a la ovocito secundaria, pasa por una meiosis 2 y recuerden que acá no es que se haya reducido el número de cromosomas, sino que aquí ha habido una duplicación, vamos a decir, de cromátidas. ¿No es cierto? Esta duplicación de cromátidas se traslada a cada célula hija. Por lo tanto, aquí, en la ovocito secundaria, aquí existe empieza a llamarse o a producir lo que se conoce como la ovulación de la mujer, que es el óvulo. El óvulo y se genera luego 3 cuerpos polares. ¿Está bien? Estos cuerpos tienen una relación muy estrecha en el embarazo, como vamos a ver luego. Este óvulo, pues no siempre se va a producir en la mujer, porque no es algo frecuente que la mujer esté ovulando. Simplemente en algunas condiciones sea óvulo. ¿Y cómo se llamará? Pues ovocito, nada más. O sea, por ejemplo, cuando una mujer no recibe de un espermatozoide dentro, por lo tanto, el ovocito seguirá siendo ovocito, no se llamará óvulo. Óvulo es cuando le sale corona y todo lo demás. Pues no le salió corona ni nada, por lo tanto, no es un óvulo, ¿no? Entonces, pero ha bajado igualito en la menstruación. Entonces, ¿por qué? Porque, claro, no ha habido ningún espermatozoide entrando, ¿no? Entonces, eso. Bueno, aquí, algunas cosas que íbamos a hacer cuando si hubiéramos tenido laboratorio, pero no tuvimos este ciclo. Y alguna preguntita de la meiosis. Acá le voy a mostrar algunas fotitos de, por ejemplo, si hubiéramos visto al microscopio, ¿cómo sería? ¿No? Este ciclo nos ha fallado el laboratorio. El señor Dan nos ha proporcionado el laboratorio, pero no siempre, porque lamentablemente pues se tiene muchas cosas en la cabeza, y por lo tanto no tiene mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, durante ese tiempo en el laboratorio espero que les haya servido, porque ustedes han ido como 3 veces al laboratorio, al menos para que aprendan algo en el laboratorio, ¿no? Esto hubiéramos visto, esto lo hubiéramos visto viendo justamente un testículo, en este caso hubiéramos visto un testículo de un cuy, y hubiéramos visto o de un ratoncito o de un gatito, aunque el gatito no nos gusta tanto, pero o de un grillo, que también se puede utilizar, porque de todos los insectos es el que más grande tiene el testículo. Mire, tremendo testículo tiene el pobre grillo. A ese grillo se le puede aplastar los testículos y se le puede ver la espermatogénesis en todo su esplendor, ¿no? Este aquí es de un grillo, como pueden ver, y este aquí es, de aquí es esta mitosis es de la cebolla, que es la más clásica que se hace en los colegios, ¿no? Bueno, eso también hubiéramos visto, pero lamentablemente no pudimos por este tema de laboratorio, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Pero si sigo enseñando en la Profesor, universidad, ay, dígame, disculpa que me interrumpa. ¿Está transmitiendo su pantalla? ¿no está dando? No se visualiza. No lo puedo Ay, ver. gracias Camila, gracias, discúlpame. Algo pasó con
con la pantalla. Discúlpeme, chicos, discúlpeme. Sí, Yo sé. porque usted estaba diciendo, aquí puede ver el órgano reproductor y no se ve. Ay, Sí, discúlpame, profesor, no Camilita, se ve. discúlpame, Camilita. Discúlpame, Camilita. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Disculpe, chico, discúlpeme. ¿Ves, Camilita? La única que está despierta es Camila, además están durmiendo. Camila, ¿cómo es posible, Camila? ¿Sí o no? ¿Cómo es posible que se duerma? Antonella está en medianoche, no es así, pero no, Antonella, no es así. ¿Mm? Araceli no sabe ni en qué día está, no es así para Araceli, no es así. ¿Mm? Muy bien. Entonces, miremos. Este laboratorio íbamos a hacer nosotros en clase, íbamos a buscar un grillo macho. El grillo macho, a diferencia de la hembra tiene 3 colitas. Entonces, ¿han visto un grillo? Los grillos machos tienen solamente 2 colitas. Hubieran ido a buscar a la universidad, que hay un montón de grillos por ahí, lo hubieran capturado con su mano a ese grillito macho, y a ese grillito macho le hubieran sacado sus testículos. Sus testículos son tremendos, como pueden ver aquí, miren, ¿ve? Tremendos testículos que tiene, y esos testículos lo hubieran aplastado, le hubieran echado un reactivo que tenemos en la universidad y hubieran visto esto en el laboratorio. O también lo hubieran hecho lo mismo con un testículo de un gato, de un cuy, bueno, de un hombre no, porque pobrecitos, ¿no? Hay que dejarlos pobrecitos con sus testículos, porque si no, imagínate, pobre chico, se queda sin testículos, ¿no? Ni modo que vamos a aplastar sus testículos para poder ver la meiosis, no, pues no, no seas mala, no seas mala, ¿no? Dice acá, Melanie, eso hubiera sido mejor, hubiera dicho, dice acá Camila, ¿no? Dime, Camilita. Profesor, respecto a la vasectomía ¿se le retiran los testículos a los hombres? No, no, no. No, la vasectomía es cortarle, en este caso, la comunicación entre el testículo y el pene. Hay una comunicación que ahorita la vamos a ver cuando veamos reproducción 2, el cual le cortan. ¿Está bien? Ah, ya, ok. Ok. Ahorita cuando veamos esa reproducción 2, le voy a enseñar esa partecita vivo en directo para que ustedes vean cómo se hace la vasectomía. Una cosa es la vasectomía y otra cosa, no sé si ustedes vieron que los romanos hacían. Los romanos hacían era cortar los testículos tal cual, son los llamados enucos. Los llamados enucos son en Japón también se utilizaba, que le dejaban sin testículos a los hombres. Agarraban, inclusive en algunos animales se hace, por ejemplo, en algunos este, En gatos. gatos, por ejemplo, también en caballos, yeguas, burros, ¿no? O toros, que no queremos que sea papá muy frecuente, entonces agarramos los testículos, lo cortamos, lo sacan y lo botan, ¿no? Vamos a decirlo así, no sirven, ¿no? Entonces, ese se llama enuco, ¿no? Pero eso es diferente a una vasectomía. ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, hasta aquí, ¿entendieron alguna partecita que quizás le haya sido difícil en la reproducción uno? ¿Me dicen? ¿Nada de nada? Muy bien, entonces, ya. Entonces voy a dejar de presentar esta diapositiva para presentar la otra diapositiva. Un ratito, déjenme eh, quitar esta diapositiva que está acá. Listo. Y un ratito. Vamos a dejar de grabar esta parte para poder hacer la grabación de la otra. Déjenme un ratito dejar de grabar aquí una parte. Ya. Esta parte